paz y bien. Conversión, Dios en el corazón de la vida. Homilía para el tercer domingo de Cuaresma en el ciclo C, leyendo el Evangelio de San Lucas en el capítulo 13, versículos 1 al 9. Escuchemos primero, hermanos, en directo el texto evangélico. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo eso? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol. A ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Hermanos, hemos llegado al tercer domingo de Cuaresma, tercera etapa de este itinerario que son 6 semanas. La sexta, la Semana Santa, que queda coronada con el triduo pascual de la muerte y resurrección del Señor. El domingo de resurrección este año cae tempranamente porque es el 31 de marzo. Tercera semana después de haber compartido en la primera la oración y el desierto de Jesús. En la segunda, la oración y la transfiguración de Jesús en un monte alto, tradicionalmente identificado como el monte Tabor. La tercera, la cuarta y la quinta semana nos brinda la liturgia unos grandes temas de reflexión sobre puntos centrales de la vida cristiana, hoy la conversión. En estas semanas vamos también recorriendo la historia de Dios en el Antiguo Testamento. La primera, Adán, segunda, Abraham, y la tercera, donde estamos, Moisés. Tercera semana que la Iglesia la está viviendo en esta circunstancia peculiar de la sede vacante. Tiempo de oración y de discernimiento para la elección de quien haya de ser el sucesor de San Pedro. El nuevo sucesor de Pedro, que será elegido en el cónclave, cuya fecha indica el decano del Colegio Apostólico, se decidirá colegialmente cuando hayan llegado ya a Roma todos los cardenales electores, a partir del lunes de la próxima semana.
Todos los cristianos estamos invitados a orar a Dios, nuestro Padre, con plena confianza. La oración de los humildes, dice la Sagrada Escritura, atraviesa las nubes y llega a Dios. Vengamos pues directamente al Evangelio que acabamos de escuchar. Y abramos el corazón para experimentar cómo Dios llega hasta mí a través de estas palabras. Una peculiaridad única de este pasaje transmitido por San Lucas y no por los otros es que Jesús, con sus palabras, comenta dos episodios de la crónica de aquel tiempo, sucesos de los cuales está hablando la gente. Una matanza de judíos que ordenó el procurador Poncio Pilato y una desgracia de un edificio que se ha desplomado y ha matado a 18 personas. No sabemos, ni por los textos del Antiguo Testamento, ni tampoco por los historiadores judíos o romanos, cuáles fueron en concreto estos dos episodios. Este triste episodio del final de los Galileos, ni cuántos fueron. Lo que sí sabemos por las fuentes judías es que Pilato, el procurador romano, fue muy sanguinario. Jesús, que se sentía galileo por haber vivido en Nazaret, podía sentir el hervor de la sangre y salir a la defensa de aquellas víctimas, gentes de su propia tierra. Jesús no hace esta consideración patriótica. Ese mismo Pilato un día dará sentencia de muerte a Jesús. Jesús reflexiona de otro modo. Una muerte es una condena de parte de alguien, es una exclusión. Pero, ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos por haber padecido esto? La forma de preguntar incluye la respuesta, que Jesús la saca a flote. Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Sin conversión, todos sois reos de muerte, está diciendo Jesús. Aquellos que lo escuchan, que seguramente la mayoría eran de galileos. Otro caso, no diremos de la prensa diaria, porque entonces no existía, evidentemente, la prensa, sino de la crónica y del comentario. Se había derrumbado una torre en Siloé, que no sabemos de qué se trataba, probablemente algún torreón adherido a la muralla de Jerusalén, junto a la piscina de Siloé, y había matado, tristemente, a 18 personas. Castigo de Dios. ¡Ay, si le escogió la muerte en pecado mortal! No es esa la reflexión que hace Jesús. Como predicador de Dios, como anunciador de la presencia de Dios en la vida, dice y proclama: ¿y pensáis que los demás habitantes de Jerusalén eran menos culpables? Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. ¿Qué están diciendo estas palabras de Jesús? Nos quiere presentar a todos ante un Dios terrorífico que a nada que nos descuidemos nos puede mandar al infierno. No es ese el Dios de Jesús, porque no es ese el Dios de la Biblia. El que se apareció a Moisés, pastor del rebaño en el monte Horeb, como lo vemos en el domingo de hoy. El Dios que se apareció a Moisés, según se proclama en la primera lectura, tomada del libro del Éxodo, es este: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas contra sus opresores. Conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlos.
Ese es el Dios de Jesús. El Dios de nuestra fe. Es el Dios de la presencia y de la compañía. El que ve, el que oye, el que conoce, el que baja. A ese Dios podemos rezar como reza el Salmo. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma tiene ansia de ti. Ese es el Dios de las Santas Escrituras. El Dios de la historia de la salvación. El Dios que si no fuera compañía del hombre, lo tendríamos que echar fuera, porque ese no sería nuestro Dios. Entonces, este lenguaje duro de Jesús, ¿qué significa? Jesús nos habla de la conversión a Dios. Y por tanto, Jesús nos está hablando de la soberanía de Dios aquí, en medio de nuestra vida, que debe ser el auténtico horizonte de nuestra vida en todas las decisiones. ¿Dios estaba en la muerte de aquellos galileos asesinados por Pilato? Sí, Dios estaba allí. Dios no lo aprobaba, pero Dios nos estaba diciendo que todos los seres humanos estamos bajo su soberanía y que tendremos que dar cuenta a Él de nuestros actos. Todos tenemos que convertirnos a Dios. Todos tenemos que volver el rostro y el corazón a Dios para decirle: oh Dios, tú eres mi Dios y toda mi vida es tuya. Y como es tuya, yo quiero emplearla para lo que tú quieras. Hermanos, esto es la Santa Cuaresma. Conversión, oración, comunión con Dios, comunión con los hermanos. Y con este programa llegaremos un día a nuestra muerte para recibir el abrazo de Dios. Todos los días de nuestra vida hemos de permanecer con el rostro vuelto a Dios. Que esto significa convertirse, volverse a Él, mirarle a Él y desde Él mirar al mundo. Todos los días de nuestra vida hemos de rezar el Padre Nuestro para clamar: Padre, envía tu reino, haz tu voluntad en medio de nosotros con nuestra propia colaboración. Hermanos, este es el mensaje, esto es la Cuaresma. Amén.